Hola, ¿qué tal? Nuevamente acá junto a ustedes. Todo tiene remedio. Bienvenido, Estefan. Muchas gracias, ¿cómo están todos ustedes? Espero que por casa, en la farmacia, en la empresa donde estén todos muy bien. Hoy día nos ven con una invitada excepcional, así que yo voy a dejar a Estefan, por favor, que la presente. Adriana, muchas gracias por Muchas acompañarnos. gracias por la invitación. Estamos encantadísimos de que esté con nosotros acá. Yo muy Más honrada. que encantado, más que encantado, porque tengo el honor de presentar a una gran amiga, además, que todos la conocemos como Mac, ¿ya? María Adriana Calvo, y María, hay que hacerle honor siempre a las madres, ¿cierto? Sí. Palavicino, es Palavecino. Palavicino. Palavecino. ¿Ah? María Adriana, por supuesto, es nuestra querida químico-farmacéutica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿ya? Y que nos acompaña en el día de hoy porque además tiene una trayectoria que es increíble. Yo voy a ser Sí, resumido, mejor. pero María Adriana, aparte de ser químico farmacéutica, posee un diplomado en gestión de retail que es lo que ha hecho casi toda su vida, gestionar, gestionar y gestionar. María Adriana además es vicepresidenta de la Asociación de Farmacias Independientes de Chile, Sí. ¿cierto? La Afich. AFICH, ¿ya? En donde ha marcado un liderazgo que se ha notado, sobre todo en estos últimos años, que ha sido un gran pilar de liderazgo para todos los farmacéuticos que están ahí al pie de la letra en el tema de la farmacia privada. Es una pregunta que te vamos a hacer. Ya. La ¿Ah? contingencia. La contingencia de cómo van las farmacias privadas, que algo huele a éxito, ¿ya? Ha sido fundadora de una organización preciosa que se llama Alma de QF. Alma de cosas. Y Alma de QF además la ha ido acompañando en temas caritativos, en temas de ayuda y apoyo a grandes colegas que hemos, me incluyo, pasado por malos momentos. Así que Sí. eso también te ha llevado a estar en el corazón de muchos farmacéuticos. Quiero decir, porque no puedo dejar de decir que María Adriana estuvo con nosotros en agencia regulatoria in-house, trabajando en un tiempo también en donde tuvimos mucha contingencia y su ayuda fue fundamental. La trayectoria es de más de 20 años y lo primero que me corrige, no, más de 25 años trabajando. Yo quise no tirarla a partir por los años, pues. Pero esos años se quedaron en nosotros que peinamos las canas, ¿no? Así es. Pero yo quiero decir simplemente que tu vocación de ayuda es la que también nos provoca a nosotros a hacer una invitada a nuestro querido podcast Todo tiene remedio, porque hasta la tristeza y esa desolación que pueden tener muchas personas y muchos colegas también tiene remedio. Sí. El remedio se llama alma de QF. Exacto. Exacto. Bueno, eh, agradeciendo a Adriana, agradeciendo la presentación que hiciste, y un poco para que conozcamos la dinámica, Adriana, nosotros queremos saber qué te impulsó a ti a estudiar química y farmacia. Mira, principalmente porque me gustaba cuando chiquitita la mezcla de la biología con la química. Todos me decían, estudia medicina. Yo decía, no, no quiero eso. Quiero la mezcla de química y biología. Y yo crecí en un pueblito chiquitito, el Granero, y ahí justamente iba siempre a la botica. Y era conocido el boticario, el farmacéutico y todo el tema, y pasaba a ser casi el médico del pueblo, porque cuando no, Ah, a falta el médico, se iba a la farmacia. Me gustaba eso, me gustaba el olor de los medicamentos, me gustaba todo eso. Así que de ahí partió mi inquietud por estudiar farmacia de Seguramente chiquitita. una botica con olor a valeriana, con Exacto, con esos el olor olores típico, mágicos, típico de la, y ¿no? los fresquitos De la y todo el tema. alquimia. Exactamente. oye, pero estamos hablando de una real botica. Sí, botica, se llama Farmacia La Compañía, que está acá en la avenida principal de Granero. ¿Existe Wow. todavía? Todavía existe, pero ya no son los mismos dueños, ya falleció los dueños y todo el tema. Bueno, Sí. después les pasamos la cuenta por la... Sí, por supuesto. Ah, ¿cómo se llama? Farmacia, la Farmacia. La compañía. La compañía. compañía. Entonces le Oye, vamos a decir al productor que la anote. oye, y en este pasar como farmacéutica, tú, vamos a partir por granero, ¿tienes alguna anécdota que te recuerde esa pasada, aparte del olor y de lo clásico de la botica?
pero ¿hay alguna anécdota que te marcó en este camino que después seguiste en tu vida? En general, en el tema de la niñez, por ejemplo, no son tantas anécdotas, son situaciones y recuerdos que uno tiene de Perfecto. repente con la misma gente, la interacción que uno tenía con la persona que era muy personalizada. Entonces, eso también marca mucho. Qué bueno que tú dices eso, que esa interacción personalizada que debió haber tenido el farmacéutico, colega, boticario de la farmacia de la compañía con su entorno. Hoy día, ¿cómo crees tú que está con la farmacia A comunitaria? ver, la farmacia comunitaria, la farmacia independiente permite seguir con esa labor, ya sobre todo cuando los dueños somos químicos farmacéuticos, que es el tema de Fitch. Porque se pierde un poco cuando uno trabaja en cadena, yo también trabajé en cadena, y se pierde un poco esa cercanía a la persona que la persona todavía la necesita, a pesar de la venta de medicamentos por vía electrónica, a pesar de todas las otras plataformas que existen, la persona igual busca la interacción con otro ser humano que se preocupe por ello, que se preocupe de escucharlo. Es lo que decía un poquito, uno se transforma en el psicólogo del paciente. ¿Ya? Porque El barrio. necesita del barrio, los conoce, conoce a sus mascotas, conoce a sus hijos, a sus papás, y ya empieza a interactuar de otra forma. Y eso es lo que hace, marca la diferencia entre una farmacia de barrio, farmacia comunitaria, con respecto a una farmacia de cadena o una farmacia de retail. ¿Tú pasaste por alguna cadena de Sí, pasé retail? por dos cadenas de retail, en Perfecto. Cruz Verde y en Salcobral. Perfecto. ¿Y tu experiencia allí? Fue buena, no puedo quejarme porque aprendí mucho, estuve a cargo de las capacitaciones de los auxiliares, en Cruz Ah, Verde, perfecto. estuve haciendo muchas cosas, aprendí bastante, pero sí, hay un norte que a veces se pierde, que muchas veces se echa la culpa a la empresa de repente, pero es uno el que tiene que querer estar en el mesón, interactuando con la gente, o sea, hay alta tarea administrativa, te sirve, pero sí también hay que no perder la esencia, que es el interactuar con la Mire, gente. qué importante lo que dijo Adriana, porque tenemos que construir nuestro propio futuro. Exacto, Entonces, y esa construcción es algo que hace que nos salgamos un poco más de la crítica y nos vamos pongámonos a trabajar. exacto. Perfecto. Saca a la Es vista un, el cómo agregamos valor, no solamente al público, al claro, paciente, sino que también al equipo de trabajo. Exacto, tú ¿Mm? puedes educar a tu equipo de trabajo, tú educas a la gente que trabaja contigo. Entonces no hay que tener miedo. Entonces, tú tienes que liderar de otra forma. Entonces ese liderazgo tiene que ser de forma distinta. Tiene que ser un liderazgo donde tú de forma lúdica entusiasmes a la gente que trabaja contigo y así transmite el mismo entusiasmo a tu entorno y a los clientes, por ejemplo, que en el caso de farmacia. O en industria también entusiasma a la gente con el tema de las normas de calidad, por ejemplo, de por qué se hace esto y que tenga una lógica para ellos, no una obligación. Entonces tú encantas a la gente, encantas a la gente que trabaja contigo, a tus colaboradores, encantas a todo el mundo, pero haciéndoles entender el porqué de las cosas. Porque en industria, por ejemplo, pasa mucho que hay resistencia al cambio. Cuando llega a una industria a establecer normativas y todo el tema, ¿cuál es el principal problema? En el procedimiento y todo, en la gente que lleva muchos años y dice, ¿para qué hacer esto? Si toda la vida lo hemos hecho de tal forma. Ahí se habla de algo que hacemos los consultores, la gestión del cambio. Exactamente. Entonces ahí es crítico, es clave de cómo tú entusiasmas a la gente y le das una lógica al trabajo que están haciendo. O sea, en farmacia pasa exactamente lo mismo con los trabajadores. ¿Por Sí, qué tienen que realizar el vencimiento? ¿Por qué tienen que hacer esto? y sea el equipo del tamaño que sea. El O sea, tamaño que sea. en la farmacia chiquitita ahí en el barrio y todo, seguro que ocurre Exactamente. la misma resistencia, Lo ocurre mismo, exactamente. exactamente. En todas. Porque la gente, lamentablemente, tiene una resistencia al cambio. En general, como por naturaleza, y nos gusta estar en una zona de confort. Mira, alguna vez yo en un curso que hice un diplomado, un profesor decía, los seres humanos tenemos dos grandes problemas, los problemas adaptativos y los problemas técnicos. Los Exactamente. problemas técnicos son fáciles porque nos podemos estudiar, pero los problemas adaptativos tienen una resistencia y claro. dependen de nuestra historia, dependen de nuestras Exacto. emociones, Exacto. dependen de otras cosas y tenemos que buscarlo porque finalmente somos parte del problema y parte de la solución. Exacto. Y eso depende mucho de uno, no del entorno. Entonces depende mucho de cómo uno lo enfrente. Entonces yo creo que también a nivel académico el trabajo en el tema de recursos humanos es súper importante. Porque no hay que enseñar a mandar, hay que enseñar a liderar, que es distinto. Exacto. ¿Ya? Bueno, el liderazgo es uno de los temas que más complejamente nos ha costado Exacto. como profesión ir asumiendo, porque pensamos, Incorporándolo en las mallas, pero es que todos no pensaban, lo tenemos. todos piensan, pero no me incluyo, y debo decirles que
liderar es mandar. Sí, ¿no? Y no es así. Yo siempre le digo a mis alumnos también en la universidad, el líder no está en el organigrama. No. Entonces, no te pasan una tarjeta que te diga líder, ¿ya? Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que educar en el liderazgo, Exacto. partir desde los hijos, desde la familia, hasta llegar cuando somos profesionales y hacer ese rasgo de imitar, Exacto. ¿ya? Yo necesito tener alguien que me inspire y a liderar es también tener esa capacidad de poder enseñarle a los demás, sin Exacto. Sin egoísmo. miedo, sin Sí, inseguridad, porque nadie te va a reemplazar. O sea, el temor es eso. Todavía me acuerdo, en una oportunidad tenía que buscar una colega que me reemplazara o que me apoyara formando equipo en un laboratorio que en ese tiempo fue de hecho Pharma. Teníamos que buscar equipo y tenía que buscar una colega que trabajara conmigo. Y todo el consejo de todo el mundo cuando yo buscaba a la colega, busca a alguien que sepa menos, que no sé qué, porque te va a quitar el puesto del puesto de trabajo. ¿Por qué? Yo quiero trabajar con los mejores, con los que más sepan, los que me puedan aportar. Entonces, esa inseguridad y con los que yo aprenda. O sea, Mira, ese es el tema. mira, en cambio de visión, ¿eh? Mi segundo jefe en realidad, un alemán de Alcurnia alemán, digamos, venía de la cuna alemana. Cuando yo empecé a formar el equipo, su primer consejo fue, doctor Hess, nunca lo voy a olvidar, me dijo, busque gente que lo desafíe. Por lo Exactamente. tanto, gente que sea excelente en lo que hace. Y que sepa más Porque, que uno, que te claro, aporte. porque de esa manera usted va a primero a validarlos, porque ellos saben más en lo Exacto. que hacen, usted los va a coordinar. Y eso, ahí está donde está su riqueza, en cómo los Exacto. coordina y cómo saca el mejor provecho del trabajo en equipo. No, y empiezas a detectar qué cosa buena tiene cada persona. Exacto. Qué sacar, por ejemplo, de colegas van para esto, inclusive no solamente los colegas, también los auxiliares, también los técnicos, entonces vas aprendiendo y ¿cómo se dice? Fomentando sus capacidades. Bueno, te recuerdo que nuestra primera incursión de trabajo junto fue en el Colegio el, Farmacéutico, ¿te acuerdas? exacto, el curso de Curso de liderazgo. liderazgo. Sí, Tenemos varios próceres actualmente en la industria farmacéutica que pasaron por nuestro curso. wow, Ajá. ese dato no lo tenía, Sí, ¿ya? claro. Los Entonces, podemos nombrar. de, Así de que, alguna forma, pero o por mejor los traemos supuesto, para acá. no traigámoslo y así sorprendimos a Sí, nuestros queridos sorprendió. amigos de Todo tiene remedio. Tiene Por favor. remedio. Alzheimer, urgente, necesito un remedio. Ah, no, inmediatamente María Adriana me dice, un medicamento, Ah, y claro. nosotros nos reíamos la otra vez porque decíamos, nosotros los que más ortodoxos le ponemos a nuestro podcast, todo tiene remedio, ¿ya? Porque queremos remediar también nuestra actitud y nuestra forma de ir, por ejemplo, liderando. Oye, y en el liderazgo que tú has hecho, yo te voy a hacer una pregunta, así casi de ping-pong. A ver, Eh, ¿Dónde te has divertido y te has entretenido más? ¿En la farmacia o en la industria? en las dos. Es que las dos tienen su ¡Ay, gracia. qué Es que las dos política! tienen su gracia. Imagínate, he pasado por el área farma, por el área cosmética y también por el área, por la farmacia privada. En realidad todas tienen su gracia. Pero la donde uno pasa más anécdotas y cosas divertidas es la farmacia. En la Con farmacia. los clientes, con Te las lo creo. Sí. preguntas, con anécdotas. Nosotros ya estamos en un librito, andamos anotando las faltas de las cosas que tenemos que tener. Ergo, por eso estás en farmacia. Claro. Porque hoy día, déjame decirle a nuestros oyentes que además tú eres dueño de una farmacia. Sí, y nuestro eslogan es: somos tu mejor remedio. Mira. No. ¿Ah? Esa es la frase de ¿Cómo embajada se de la llama la farmacia. farmacia? McFarm. Farmacias McPharma. ¿Ven? También Está tiene bueno. su remedio. Sí. ¿Ah? McPharma está Quilicura, en el Valle del Campino. en el Valle Locampino, así que a Somos recomendarla, por Sí, favor. esa es la, esa Sí. es la, Mira, la- vamos a tratar de ponerlo aquí, vamos a hablar con nuestra editora en jefe, ajá, para que vaya si voy a poner un mensaje. Piso 8. Piso 8. Piso 8 del edificio corporativo de Todo Tiene Remedio. Tal cual. Oye, María Adriana, sacándonos un poco de este tema tan importante que es el liderazgo y toda tu experiencia, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tus grandes aspiraciones que has tenido en este tema de tan generosa. Y también cuéntanos un poco de tu familia, porque yo sé, porque te conozco, que ahí también hay una gran inspiración. Sí, sí. Siempre en la casa donde parte
parte de todo, parecía el núcleo de la familia. Nosotros somos una familia chiquitita, mi papá y mi mamá son hijos únicos, no tenemos tíos, ni primos, ni nada de eso. Y ya llevamos años, yo tengo un hermano postizo, tengo un hijo adoptivo que llegó hace poquito tiempo, ¡Wow! entonces hemos ido como agrandando la familia, a lo mejor no sanguínea, pero la vamos agrandando de otra forma. Entonces, Diferentes maneras de crecer. exactamente, diferentes maneras de crecer. Yo te quise preguntar esto, y perdona si fui impertinente, porque justamente tu hijo postizo, ¿ya? También es un servidor Sí, público. exactamente. Entonces, la generosidad aparece en la casa Mac, Sí, está a la orden del día. sí, sí, los dos, porque Luis Felipe es oficial de carabineros, Ya. dejó la ingeniería por estudiar y cuando se vino a la escuela de carabineros fue que llegó a vivir a mi casa y me dice ya mamá, yo soy la mamá y todo el tema. Qué Y belleza. claro, y mi hijo Jorge estudia periodismo, pero también participa en temas así que organiza campañas y todo, organiza la DEM, trabaja en la Red Bull, entonces igual hace cosas y hacen actividades ahí como... Fantástico. Entonces Fíjate que viene todo se de... hereda. Todo se hereda. Todo se hereda y Exacto. de alguna forma es que haz el llamado, porque esto es una buena plataforma Sí. para que todos entiendan qué es lo que es Alma de QF. Sí, Alma de QF nació pensando en ayudar a una colega que tuvo un accidente con su hijo en el sur. Ya lo tuvo en Temuco, donde falleció su hijo y el hijo de su pareja. Entonces ellos quedaron muy graves. ¿Y cómo ayudábamos? ¿Cómo reuníamos y uníamos a la gente, a los colegas sobre todo, en un fin común? Porque hay muchas agrupaciones distintas. Está el colegio, está farmacovigilancia, están muchas sociedades y no había un punto en común donde reunirnos a todos. Porque lamentablemente cada uno a veces trabaja por su lado. Entonces decíamos, ¿cómo hacerlo? Y empezó la inquietud de llamar a los colegas y decir, oh, sí, buena idea. Y gracias a Dios nos fue súper bien. Pudimos ayudar a la colega económicamente, y había quedado también con temas en la columna, sin movilidad. Pudimos ayudarla y de ahí nació el tema de empezar a ayudar a más gente. Si bien es cierto, Alma de Cuef no está constituido todavía como fundación o como organización oficial, sí hemos trabajado, hemos hecho estas campañas para diferentes colegas. De hecho, ayer nos contactaron para hacer una rifa para otra colega que estuvo mal, te fijas que estuvo hospitalizada. Y vamos haciendo cosas y nos van llegando cosas. Y a veces no solamente en temas de reunir dinero, sino que a veces donantes de sangre, a veces son oraciones, a veces hay gente que solamente escribe para que uno lo escuche. O sea, muchas veces nos llega información de colegas que han tenido cáncer o han tenido enfermedades que no le han contado a nadie. Entonces Wow. escriben en nuestras redes sociales, nos escriben por Messenger, nos escriben por Instagram, por los mensajes de internet, y dicen, ¿sabes qué? Me está pasando esto. No le cuentes a nadie, pero necesitaba decírselo a alguien. Qué, No, pero qué, eso es súper importante. Exacto. qué potente Sí, y como esto no está preparado ya previamente, pero a mí me llega en el alma pensar de que tú has transmitido en este alma de QF lo que constantemente hacemos en la farmacia, que es exacto, escuchar a la gente. Eso quiere decir yo, porque además cuando colocas el nombre, para nosotros el desafío de haber puesto todo tiene remedio, ¿no? O sea, nos dimos una vuelta increíble. Pero cuando tú dices alma de UEF, es porque estás explorando lo que está más adentro exacto. de todos nosotros como seres ¿Qué es lo que te humanos. llevó, lo que te lleva de repente a servir al resto? Exacto. Y lo rico de servir sin esperar nada a cambio, porque al final eso es lo que se hace. Ya nosotros ayer hablábamos con las chicas que estábamos yendo a la farmacia, que nosotros al final somos psicólogos en la farmacia, en el mesón uno termina siendo psicólogo. Una señora nos lloró porque se había muerto su perrito, otra señora que tenía su familiar enfermo de cáncer, y así una serie de cosas que tú tienes que contener, que afortunadamente tú en el mesón lo puedes hacer. ¿Te fijas? Entonces eso es súper Tienes el rico. espacio, tienes el Exacto, tiempo, el tienes... tiempo, o te lo das, a O veces te lo no lo das. tienes, Claro, a veces no lo tienes, pero te lo das. exactamente. Y eso lo enseñas también a tu gente, porque una cosa hay que tener claro, la gente que va a la farmacia, no es la gente, una persona que está bien. No es como cuando van al mall a comprarse unos zapatos, un perfume. La gente que va a la farmacia es porque va por una enfermedad, porque necesita tener solución para algo Exacto. y buscando esa solución. Muchas veces me ha tocado en farmacia que la persona que va se va sin ningún medicamento. No le vendo nada. Digo, ¿sabe quién? No, de lo que necesita es tal cosa. Y esa persona es que Pero vuelve. en el estricto rigor, eso, le hiciste un cariñito en Exactamente. donde lo más necesitaba.
Y no Entonces, siempre se ve eso. entonces, lamentablemente, en estos tiempos, con tanto celular, conexiones, se ha perdido eso y la gente lo necesita. En pandemia nos dimos cuenta de eso. Yo, Perdón, sí, no, dale, dale. solamente, bueno, porque Alma de Wolf me parece tan potente que cuando tú sales con esto ¿cuál fue el principal desafío con el cual te topaste? El principal desafío era integrar a todas las instituciones. Por ejemplo, cuando fueron los incendios en Valparaíso, Viña Valparaíso, hicimos campaña, costó mucho, estaban todos, cada uno quería trabajar por su lado. Entonces, yo le dije, no, pues trabajemos juntos. Hicimos un grupo WhatsApp donde reunía a todos, diferentes organismos, instituciones, nos juntamos todos. Y fue un lío, porque había ni a la lucha de ego, porque quién quería aparecer en una foto. Entonces, al final, lo que no interesa es quién aparece en la foto, interesa el fin último que es ayudar. Entonces, si alguien quiere decir, no, es que dice, perfecto, dígame. Y hay que postergar un poquito lo que quiere decir cada uno, lo que quiere salir en la foto, el que quiere sobresalir, lo que le interesa es el fondo. Y en el fondo ayudar a las personas que estaban. Nosotros habíamos un grupo, teníamos un grupo de WhatsApp con todos los que tenían. Logramos contactar como damnificados ante la auxiliar de farmacia, habían químicos farmacéuticos, ya sea de CEFAM. Teníamos un grupo de WhatsApp de la gente que estaba afectada. Entonces, todos los días, partía el día, mandándole un mensaje. Entonces, ¿cómo amanecieron? ¿Qué les falta? No, que nos falta luz. ¿Le llevaron esto? ¿Le llevaron esto? Entonces, el que vieran que había alguien preocupado de ellos era importante. Independiente que ponen ningún poquito un cariñito con dinero, ese tipo de cosas, fue independiente de eso. Lo mismo pasó para el sur. Entonces, por ejemplo, pudimos ayudar a una chica en el sur, en los incendios del sur, que con el dinero que se reunió, ella se fue a comprar un juego de servicio. Servicio. Y primera vez tenía un juego de servicio metálico. Entonces yo decía, usted fue impactante, o sea, se compró. Y con la cara de recibo, ella ayudó a más gente que ella conocía en su comunidad. Entonces uno dice, es como la cadena de favores. No sé si vieron una vez esa película. Es Fantástica, fantástica. sí. Entonces tú sí puedes con un granito tocar con un poquito de luz y una sonrisa a alguien, tú vas tocando más vida. Y eso es como súper importante. Para mí, sí, eso es súper rico. Es lo que siempre trato de aplicar en mi vida diaria. O sea, si puedo saludar al caballero que está afuera en el kiosquito y todo el tema y darle un cariñito. A lo mejor a mí me falta, puede que me falte y no tener, pero ayudar con eso es súper importante. La película de recomendación de hoy va a ser Cadena de Cadena de Favores, favores. ahí con el gran Buenísimo. Kevin Spacey. Sí, Yo fíjate que mientras tú relatabas y hacíamos también las bromas del tema del remedio y el medicamento, fíjate que yo aquí quiero hacer un punto, mis queridos amigos, porque creo que remedio encierra el medicamento, pero exactamente, te iba a decir lo mismo. el remediar, el arreglar viene del alma. Exacto, Entonces, todo tiene remedio, tiene un mensaje subliminal. Nosotros en este podcast con Cristian queremos ser una luz para ustedes, ¿cierto? Y también entretenerlos y también informarlos, ¿ya? Pero no estamos hablando del medicamento. El medicamento está implícito en este remediar las cosas. Y yo creo que lo mismo te pasó a ti, tanto en tu emprendimiento o en tus funciones sociales como también en la farmacia, exacto, ¿ya? Porque en la farmacia finalmente tenemos que ganar dinero porque hay que pagar las cuentas, exacto. ¿ya? Y la, La, Pero la parte humana de la vida, ¿no? la parte más humana de esta vida, ¿cierto? Que alguien me dijo por ahí que un premio Nobel dijo, si cuando te mueres dejas herencia, tienes un error de cálculo. ah, Buenísimo. Definitivamente. Entonces, yo creo que aquí no existe una mala palabra que puede ser remedio, no, No. sino que nos estamos refiriendo a eso que tantas almas necesitan exacto. para poder salir y seguir adelante. Yo estoy realmente impresionado con todo el relato que has hecho, el familiar, el personal, el inicio, y llegar hasta este punto de encontrar la filosofía de lo que hace. Creo que nos estás dando un ejemplo a muchos colegas, a muchas farmacéuticas que de repente dicen, hoy yo no sé qué ser, yo no sé en qué poder dedicarme o qué poder hacer diferente. Y creo que aquí hay un camino muy bueno, no solamente de hacerlo ustedes, sino que unirse a Sí, estas fundaciones, a estos grupos de trabajo. Iniciativas. Estas Son iniciativas. iniciativas. Y exacto. ahí engancho con un tema que me gustaría, porque como sabemos, algunos hemos desempeñado roles de docencia.
Y cuando uno transmite o trata de transmitir esto a los chicos, a los futuros colegas, y a uno lo escuchan y, wow, y como que lo miran así como, ah, pero eso es muy lejos. Yo no sé si tú recibes alumnos en práctica en tu Sí, sí, formación. mira. ¿Y cuál crees tú que es el primer desafío que van a tener ellos? ¿O cuál sería tu primer, como, entre paréntesis, así como recomendación? Siempre, siempre lo más importante, y no nos enseñan en la universidad, es trabajar con el recurso humano. Lo más difícil de manejar es el recurso humano. Como tú dijiste, todo lo demás, lo técnico, manejar un equipo, todo eso se aprende súper fácil. Pero el recurso humano es el más difícil de manejar. Afortunadamente, en el largo de mi trayectoria laboral, he tenido buenos resultados cuando trabajé en retail en diferentes partes. Cuando llegué a retail, yo nunca había trabajado en retail, yo partí en laboratorio haciendo investigación y desarrollo. O sea, esa fue como partí. Y de ahí llegué a trabajar en farmacia sin haber trabajado nunca, ni siquiera en mis prácticas profesionales, siempre fueron en mi industria. Y cuando llegué, empezamos a tener buenos resultados. Ni siquiera sabía el nombre de los medicamentos, o sea, nada, no sabía. Me sabía los genéricos con suerte. Llegué a trabajar y empezaron los buenos resultados en la farmacia. Me preguntaron un día, llegaron a preguntarme a los gerentes, porque dicen, ¿qué hiciste? ¿Que este local estaba vacío? Vengo a trabajar con la gente. El secreto. El secreto es trabajar con la gente. Ahí está la clave. Aprender a trabajar con la gente. ¿Ya? Puedes tener muchos conocimientos teóricos, pero la práctica también es súper importante. Y aprender de la gente que ya está. Yo me acuerdo cuando llegué a Recalcine y estaba en la parte de la grajea, y estaba el Guaso, un caballero que llevaba 40 años metiendo la mano a la baila grajeadora para pintarla. Entonces, ¿y qué llegué yo? Yo me acuerdo que llegué así, súper así humilde, con hablar con él y dije, ¿sabe qué? Yo vengo recién saliendo de la universidad, usted tiene más experiencia que yo tengo la teoría, usted la práctica, complementémonos y enseñarle después que no tenía que meter la mano, o sea, ¿me entiendes? Entonces, esa parte es como súper importante. Puedes tener mucho conocimiento, tener muchos cursos, con muchos doctorados, pero el trato con la gente es súper importante. Bueno. O sea, por ahí va. Y creo que eso falta mucho en las universidades. Tremendo mensaje. ¿Por qué? Porque además hoy día yo creo que es un desafío adicional. Porque hoy día todos estamos así. Exacto. Entonces, No incluso te miras a los ojos. nuestra cabeza bajó, nos perdemos el ambiente, nos El perdemos mirar entorno. el entorno. El entender cuál es la motivación de cada persona. Porque todos tenemos motivaciones distintas. Algunos son, no sé, quieren viajar, otra persona quiere la mamá, otra persona son los hijos. Entonces, cada persona tiene una motivación distinta. Cuando tú conoces la motivación de esas personas, puedes enganchar súper bien ahí. Conocer la motivación. Sí, Mira, El propósito. hoy día ha sido el propósito. Hoy día ha exacto. sido un podcast, yo creo que muy humano y gracias a ti, María Adriana, ya nosotros tratamos siempre de tener esta mirada humana diferente porque queremos ser un remedio, pero aquí ha sido este día muy importante. Fíjate que voy a sacarlos un poco y por el tiempo también ya vamos a ir empezando a Cerrar. aproximarnos. Pero yo siempre cuando converso con colegas, tenemos algo que no sé si a ti te habrá pasado, que tú sueñas con algo que no dejaste de hacer en la universidad. Te cuento la mía. Yo siempre sueño que me faltó aprobar matemáticas. Entonces yo a veces estoy durmiendo, duermo, ¡ah! ¡Ah! Y me acuerdo que soy farmacéutico, pero estaba soñando que no había aprobado matemáticas. ¿Ya? Entonces, ¿te ha pasado algo por el estilo de algo que piensas en un sueño que dejaste de hacer? O sea, mi sueño siempre fue dedicar más tiempo a la academia. Mira. Ah, Yo fui académica de la Universidad Católica de Tecnología Farmacéutica. Ya. Por razones de la vida, que me casé, me fui a vivir al norte, no me fui a hacer el doctorado donde tenía que ir a hacerlo. Yo trabajaba como académico. Entonces siempre fue por ahí el tema. Entonces nunca lo logré concretar, porque después te piden que el doctorado, que el magíster, uno es mamá, es esto, es lo otro, y no tiene ni el tiempo y a lo mejor la plata para poder hacerlo, ¿te fijas? Entonces, universidades, aquí tienen una docente de lujo. sí, y lo rico cuando hacían los laboratorios de tecnología farmacéutica era bajar, eso es lo otro, bajar la información de los chicos. Nosotros pensamos que todos vienen con el mismo nivel de conocimiento de química, de física y todo eso, y lamentablemente el nivel de los colegios no es el mismo. Yo me fijé en el colegio de mi hijo, por ejemplo, la química, cuando se la enseñaba no la hacen lúdica, porque muchas veces el profesor de química estudió porque, no sé,
porque le tocó estudiar química y no nos encanta. Entonces digo, la química, la biología es bonita, es todo. Entonces ahí es donde Qué bueno. encantarles y bajar los temas, ¿te Qué fijas? bueno, porque nosotros queremos con Estefan, le avisamos hacer una pregunta al final, ¿ya? Para seguir un poco la moda de todos los podcasts, nosotros estamos aprendiendo. El otro día un amigo me decía, oye, ahora tú que eres podcaster. ¡Wow! O sea, perdón, perdón. Mejor que youtuber. No tengo ni siquiera la intención, pero estoy haciendo lo mejor que puedo con Estefan acá Sí, y lo mejor por la profesión, por los colegas, por todo. Eh, Pregunta, ¿volvería a estudiar farmacia? Sí, de todas maneras. Sí, me gusta. ¿Por qué? Porque me da herramientas para todo. O sea, yo encuentro que siendo farmacéutica puedo estudiar lo que quiera y puedo trabajar en lo que yo quiera. O sea, para mí siempre las carreras universitarias te dan un pie para poder hacer cosas. Y si tú haces farmacia, puedes hacer lo que quieras. O sea, si sacaste la carrera de farmacia, puedes hacer lo que quieras. Lo que sí extraño en las mallas curriculares actuales es que se ha perdido un poquito el tema de las ciencias básicas. Me pasa que muchos colegas recién salidos, por ejemplo, universidad de las nuevas mallas curriculares, ya. no saben hacer conversiones de miligramos a gramos, de unidad, de interna. Entonces, por ahí tampoco no perdamos esa base de química, emparejarlo un poquito los primeros años, porque los chicos a veces no vienen como a la base del colegio. Mira, buenísimo. Entonces, esa parte es súper importante. No puede haber un químico que no sepa sacar una conversión o un porcentaje, o sea, Es complejo. Lo mismo Muchas me... veces un ajuste de dosis. Sí. exactamente. Y si vamos a algo superior, hoy día estamos enfrentándonos a generaciones que a veces no saben expresarse, no saben hablar y como decías tú, adictos a la dopamina, que es lo inmediato, con los celulares. Entonces, de Sí, pronto cuesta llegar a ellos y que ellos puedan llegar a lo que estamos hablando y hoy día tan generosamente nos enseñó María Adriana, que es de llegar al corazón de nuestros pacientes, de nuestros clientes y en de la nuestros farmacia. colegas médicos. Así es. Exacto. Bueno, estamos empezando a despedir este capítulo. Nuevamente agradecerle a Adriana por haber Bravo. aceptado venir con nosotros como primera entrevistada. Y oye, nosotros felices. Yo de verdad me encanta ese espíritu que tú digamos, de alguna manera traspasas. Me encanta el nombre, Alma de Coefe, también, siempre, toda la vida. Así que cuenta con nosotros para Muchas lo que gracias. necesites. Aquí tienes otra ventana más. Muchas gracias. Y bueno, con ustedes, muchas gracias. Nos seguimos viendo. Gracias por la invitación. Seguimos Eso es, muy recibiendo todos los bien. comentarios felices. ¿Ah? Y aquí estamos, para apoyarlos, para caminar con ustedes. Muchas gracias. Chau, 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 chau. Nos Chao. vemos. Gracias.